Muy bien, esta noche, el mensaje de esta noche es, no puedo ni explicar ni expresar lo, lo impresionado que estoy de este mensaje, lo que el Señor está haciendo con su iglesia y cómo nos está todos llamando a esto. Los entendidos comprenderán. Les estoy dando un poquito de tiempo para que tengan las escrituras también listas. Voy a hacer un pequeño preámbulo nada más. Cuando el Señor me hablaba de esto, de los entendidos comprenderán, me hacía ver que el periodo de la iglesia ya cambió, el tiempo de la iglesia ya cambió. La iglesia se alimentó muchos años de lo que constituyó como iglesia, ¿no? Sus buenas intenciones, sus ministerios, sus reuniones de domingo, sus reuniones ministeriales entre semana, eh, los diferentes ministerios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hacia donde el Señor quiere llevarnos, iglesia, ya eso no es suficiente. El Señor ya marcó un tiempo en donde ahora Él está viendo el corazón de las personas. Él está viendo cuál es el estado de su espiritualidad y hasta dónde las personas quieren llegar con Dios. El Señor está también llevando a su iglesia a aguas profundas, a aguas desconocidas. Verdaderamente para la iglesia caminar totalmente en el espíritu es algo que no estamos acostumbrados, es algo que no podemos completamente entender, pero que tenemos que tener una sensibilidad tan grande para percibirlo a Él que nos permite caminar en la paz de su presencia, en el entendimiento de qué es lo que está sucediendo y aunque no tengamos una comprensión total de la situación, sabemos quién está en control y percibimos el control, percibimos que Él es Dios sobre las cosas que están sucediendo y sobre las cosas que van a suceder. Entonces, lejos de tener temor por las cosas que van a venir o por las cosas que se están suscitando, puede que no nos guste a nuestros ojos y a nuestras emociones y a nuestra comprensión de la vida, pero vamos a entender que Él sigue estando en el trono y que Él sigue siendo el rey y que nada está por encima de Él, que a Él no se le oculta nada, que a Él no se le escapa nada. Lo más hermoso de esto es que nuestra perspectiva es pobre, es parcial, pero el Señor quiere darnos más, quiere llevarnos a más. Él quiere manifestar su gloria aquí en la tierra y adivinen a quién quiere utilizar para hacerlo. Quiere utilizar a su iglesia, pero para que pueda manifestar su gloria en la iglesia, perdón, la iglesia tiene que estar en una condición de total sumisión, de total entrega, de total despojo de sí mismo o de sí misma. Tiene que estar en un entendimiento de la perspectiva celestial y no terrenal. La terrenal es secundaria y ya no es tan importante. Sí, al César le vamos a cumplir lo que es del César y eso ustedes siempre me van a escuchar decirlo. Pero ya nosotros tenemos que entender que como ciudadanos del reino, como pasajeros de este mundo, no pertenecemos a este lugar. Nosotros no tenemos que construir tesoros en este mundo, sino en el reino. Nosotros no dependemos de nada de lo que está en este mundo. Estoy a punto de cumplir prácticamente un año de no tener un trabajo formal y aún así mi Señor me ha sostenido y me sigue sosteniendo y me sigue recordando que mi dependencia es en Él. Yo lo único que puedo hacer, iglesia, es enfocarme en Jesús y decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Hoy vamos a ver la magnitud de lo que significa realmente estar entendidos y comprender. Y este es un problema gravísimo en la iglesia en este momento. Es gravísimo, 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 gravísimo. No hay otra forma en la que yo pueda explicarlo, en la que pueda yo poner
el nivel de urgencia de este mensaje. Es grave el asunto. Si nosotros, y lo vimos hace unas semanas atrás, hace un par de meses, cuando estábamos viendo el desierto, lo importante que es discernir los tiempos, no simplemente andar con el reloj o hacer planes para el mes entrante. Vean, ya hay gente que está planeando sus fiestas de Navidad, ya hay gente que está planeando todo lo que es sus actividades de fin de año, sin saber si vamos a tener actividades de fin de año, sin saber si se va a venir algo. Y no estoy tratando de meter miedo, no estoy tratando, al contrario, el miedo es una señal de que no estamos percibiendo el tiempo de Dios, de que no estamos entendiendo quién está en control de todo. Puede darnos un temor natural, porque no queremos, nos angustia y no queremos ver cosas malas, pero eso no es miedo. No podemos tener fe y no podemos tener miedo. Y no podemos estar en un estado en donde la fe y el miedo compiten por el primer lugar. Eso no es estar en el espíritu. Algo muy importante que nosotros vamos a ver hoy es esto. Si estamos planeando nuestro tiempo sin consultar a Dios, si estamos an- anticipando eventos naturales en el sentido de nuestras agendas, sin contemplar la voluntad de Dios, nos va a pasar lo que a muchas veces le pasaba a Israel. Israel muchas veces se empezaba a poner frío con el Señor, caía en errores y cuando se daba cuenta tenía un ejército al frente listos para invadirlos. ¿Es que acaso no nos hemos dado que nuestros planes no son nuestros, que pertenecen a Dios? ¿Es que acaso no nos hemos dado cuenta de que hoy podemos pensar que las cosas van a salir de cierta manera, incluso oramos en esa dirección, y las cosas simplemente terminan no siendo lo que pensábamos que era? Entonces, ¿qué? Nos desilusionamos, nos frustramos con Dios porque estábamos inclusive orando por eso. No, al contrario, nos damos cuenta de que si Dios está quitando cosas del camino es porque tal vez no era lo que pensábamos o no es el tiempo. Pero sea como sea, es el Señor el que está en control de las cosas. Estamos yendo a buscar a Dios para todo. Vamos a entrar en palabra y vamos a ir rápido con la palabra. Con Daniel 12. Vamos a entrar de una vez con esa. Ok, dice, el tiempo del fin. Daniel 12, del 1 al 10. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado. Y dije, uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo Okay. será el fin de estas maravillas? Ujú. Oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será el tiempo tiempos y la mitad de un tiempo. Amén. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. O yo oí, pero no entendí. Y dije entonces, Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel,
pues estas palabras están selladas y selladas, cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hasta ahí. Amén. Amén. Ok, vamos a ver. Voy a buscarla, pero está bien. Vamos a... eh, esa escritura encierra muchísimas cosas. Está Demasiado. hablando de este tiempo, está hablando de lo que vamos a estar viviendo en estas épocas, de lo que ya está empezando a manifestarse. Está hablando de profecía, incluso del tiempo de, ¿cómo se llama? De la gran tribulación y el tiempo, el lapso de los 3 años y medio de la gran tribulación. Realmente es una escritura que está rica en misterio, rica en tanta, eh, bueno, es más, véanlo así, es tan misterio que incluso no se le permite a Daniel entenderlo. Se le dice que esto es para el final de los tiempos. Y Daniel probablemente no entendió nada de lo que él estaba leyendo, de lo que él estaba viendo, y él igual es obediente y hace lo que se le dice. Me encanta la parte del 9 al 10 donde dice, y él respondió, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. El Señor es capaz de sellar conocimiento para que ninguna persona lo reciba, ¿ok? Hasta el momento en el que o para el que es necesario que sea conocido. Hay dentro de la iglesia toda una rama de personas que creen que el rapto no está en la palabra, porque la palabra rapto no aparece en la palabra, y entonces por ende es la dispensación de la iglesia realmente es una teoría que apareció allá por 1800 y algo, y que realmente no corresponde a escritura bíblica. Ellos piensan que el rapto no va a existir y que el rapto, que todos vamos a tener que pasar por la tribulación hasta que venga el Señor por nosotros. De hecho, es una de las cosas que me movió a ir al Señor, ver la discusión que hay en la iglesia entre gente usando la palabra para discutir que no hay rapto y gente usando la palabra para discutir que sí hay rapto. Los dos usando la misma herramienta en puestos opuestos. Hasta que yo fui al Señor, le dije, Señor, yo necesito que tú me digas, por favor, personalmente, que me confirmes esto. Y el Señor me confirmó a mí, ¿ok? Esto es una confirmación personal con respecto a qué va a suceder. Mi pregunta es, ¿toda la iglesia está buscando esa confirmación? Mi pregunta es, por ejemplo, aquí, muchos serán purificados y emblanquecidos. ¿Por quién viene el Señor? ¿Por una iglesia en qué condición? ¿Alguien que me conteste eso? ¿Por qué estado? ¿Cuál es el estado de la iglesia cuando el Señor venga por ella? La iglesia sin mancha y sin arruga. Blanca, sin mancha y sin arruga. Vean qué interesante. Blancura, limpieza, es purificación, es emblanquecimiento, es refinada. Es exactamente la misma foto. Pero en el tiempo del fin muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. ¿Por quién? Es el Señor el que lo va a hacer. Es Él el que está haciendo el trabajo que nosotros no podemos realizar para nosotros mismos. ¿Cuál es la santidad? Nosotros no podemos santificarnos. Sí, la palabra dice, sean santos como el Señor es santo, pero lo que está diciendo es esto. A ver, si usted sabe que usted no puede santificarse a usted misma porque la santidad es un atributo divino, el cual nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa no tenemos la capacidad de hacer, de producir, y Jesús es nuestra santidad. Si el Señor les está diciendo, sean santos como yo soy santo, eso significa, vamos al que nos blanquea, vamos al que nos limpia, vamos al que nos hace tal cual para el fin del tiempo. Es Él, es su presencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo mucho en la iglesia hoy? Nosotros nos estamos quedando mucho en la letra, iglesia, no en la acción de ir a buscar su presencia.
no en la acción de buscar permanecer en su presencia 24 horas al día, 7 días a la semana. Y esto es algo que yo revisando los videos he venido hablando desde casi que el día 1, hace mucho más de un año. El Señor busca una iglesia despierta en espíritu. No podemos lograr eso si no estamos en su presencia. Vean que algo aquí que me impresiona. Cuando el Señor está convocándonos a venir en este tiempo, a ser purificados, a ser emblanquecidos y refinados, de nuevo, nuestro yugo es pesado, el de él es ligero. La única manera es yendo a Él, buscando su presencia, pasando nuestro tiempo en oración a solas con Él, pidiéndole a Él discernimiento, pidiéndole a Él sabiduría, pidiéndole a Él que nos muestre lo que Él ve y no lo que nosotros estamos viendo, que Él nos enseñe lo que Él entiende, como Él lo entiende, no lo que nosotros entendemos, lo que Él siente, no lo que nosotros sentimos. Su perspectiva es muy diferente a la nuestra, iglesia. Jesús ve el reino de los cielos y la tierra al mismo tiempo. Nosotros solo vemos aquí abajo y vemos en parte. Pero si el Señor nos está diciendo que en el fin de los tiempos muchos serán purificados, yo quiero saber, ¿aquí hay alguien que quiere ser purificado? ¿Aquí hay alguien que quiere ser emblanquecido y refinado? Aquí hay alguien que quiere tener una pasión por Dios tan grande en su corazón que le cuesta hasta respirar. Pero vean también la contraparte de esto. Los impíos, más bien, procederán impíamente. Ninguno de los impíos comprenderá. Y aquí es donde a mí me asusta un poco el tema con la iglesia. Porque la iglesia que no camina en espíritu no comprende. Así de sencillo es, no comprende. Y es terrible porque es difícil a veces inclusive cuando estás hablando en espíritu y hay personas que no entienden lo que estás hablando y literalmente se confunden con impíos. Porque estas personas, por más cristianos que se dicen ser, están viviendo más metidas en el mundo, están más pendientes del mundo, están más dependientes del mundo, están más enfocadas en el mundo que en la presencia. Ah, pero van a la iglesia y todo esto. Sí, estamos de acuerdo, pero eso no surge, no, de ahí no surge el fruto, de ahí no surge la transformación. Es en la presencia, es en el tiempo a solas con el Señor. Y es en el hecho de que nosotros también desarrollamos una sensibilidad para captar su presencia 24/7 y no nos podemos separar de Él, porque de todas formas Él está con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo está con nosotros el Señor. Y vean lo que dice la palabra, dice, pero los entendidos, los sabios comprenderán. De nuevo, Daniel 12 es una escritura que encierra mucha riqueza y yo les recomiendo que la estén leyendo y que le estén pidiendo a Dios revelación con respecto a esa escritura. Porque esa escritura está hablando de este tiempo en el que usted y yo estamos viviendo. Está hablando de nuestro tiempo y de lo que está por venir. Y está hablando de una iglesia en dos condiciones. Está hablando de una iglesia que conoce, que entiende, que puede discernir y una que no comprende los tiempos, una que no comprende lo que está pasando. Podríamos basar toda la noche en este estudio de Daniel 12, pero yo quiero irme por un punto muy, muy, muy importante y significativo. Vamos a irnos a Primera de Corintios 2, por favor. La primera parte, ¿quién la tiene? Ah, eso yo, Romy, sí. Adelante, Romy. Sí, gracias. Ay, Dios mío. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Un momentito, Y Romy, te interrumpo un segundo. Vean que Pablo, un hombre muy sabio, muy conocedor, muy intelectual, muy preparado, su actitud perfectamente podía ser
aquí llegó Pablo a hablar. Apóstol de Dios, del Señor, ¿verdad? Incluso cuando Pablo en una de las cartas, él da sus atestados. Oiga, ¿qué currículum tiene Pablo, verdad? Y todo eso lo da ¿por qué? Por basura. Y él empieza con esa parte. Quiero que lo vuelvas a leer. Vean la introducción de Pablo. Pablo está diciendo, hey, no se fijen en mí, porque yo no vengo con sabiduría de este mundo. Lo que yo vengo a decirles no pertenece a este plano. Adelante, Romy, vuélvelo a leer, por favor. Así, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Déjamelo ahí. Déjamelo ahí un segundo. Me propuse no saber nada más que Jesús. Pablo dijo, no quiero que ustedes se fijen en la elocuencia de mis palabras, no quiero que se fijen en lo que yo hago, que se fijen en Jesús. Adelante, Romy. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no estuviese fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Ok, déjamelo ahí. Pablo está haciendo una diferenciación entre la sabiduría natural del hombre y la que proviene de Dios. Y él está diciendo que lo que él está hablando no proviene de sabiduría humana. Eso significa, iglesia, que si nosotros no estamos conectados, si nosotros no estamos alertas y discernientes, no vamos a ver la diferencia, no vamos a comprender, no vamos a estar entendidos. Y no hay un tiempo más clave para la iglesia de estar entendidos para poder comprender que este. Es que es urgente. Adelante, Romy. No obstante, hablamos sabiduría entre los perfectos y sabiduría no de este mundo, ni de príncipe de este mundo que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Amén. Quiero recalcar algo. Él está hablándole a personas que se supone que son entendidos. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La iglesia, en muchos casos, y lo digo porque yo lo viví, se quedó estancada en una rutina de iglesia y nunca maduró su espiritualidad. Se quedó en un estado de rutina espiritual, pero realmente no era espiritual. Porque el problema de la rutina es que te hace pensar que eres espiritual hasta que llegan los problemas. Y tu fe es probada y colapsas emocional y mentalmente. Pero hermano, las emociones son normales, naturales. Sí, 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 estamos de acuerdo. Pero el problema es que nosotros somos de otra clase de persona. Una persona entendida comprende lo que está sucediendo y no se aflige. ¿Por qué creen ustedes que el Señor dice a cada rato no teman, no teman, no se angustien, no se preocupen, no se aflijan? Porque desde su perspectiva no hay por qué. Yo hoy podría estar hiper recontrafligido por mi situación, pero en el espíritu ni siquiera me acuerdo de mi situación, porque mi enfoque está en lo que está por venir en el Señor. Mi enfoque está en lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios pide de mí. Yo estoy enfocado en Él. Si yo me enfoco en mi situación
o en la situación de otras personas, o en las situaciones que están pasando en el mundo, que obviamente es importante estar al tanto. Mm, ¿Qué es lo que pasa? Me caigo emocionalmente. Dice acá, no son sabiduría de este siglo, sino que hablamos de sabiduría de Dios en qué? Otra vez en misterio. Vean cómo Dios oculta cosas, pero también revela cosas. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Curiosamente, Daniel 12 es un libro que ese capítulo fue escrito para esta época. ¿Hace cuánto? Sí. Es espectacular. Pero si nosotros no estamos en línea del Espíritu Santo, para nosotros lo leemos como una historia y ahí se quedó, qué bonito suena y ya está. No vemos más allá, no comprendemos más allá, no vemos la importancia y la trascendencia que este mensaje tiene. Y no solo para nosotros, para otros hermanos. Y empezamos a quedarnos estancados porque ya no fungimos como herramientas y extensiones del reino para otros hermanos. Nos quedamos estancados en nuestro propio pensar y en nuestra propia rutina de iglesia. Nosotros no estamos yendo a Cristo solo para estarnos alimentando. Es para llenar nuestras vasijas, para que éstas rebalsen y podamos ir y llevar esperanza y ser la luz y la sal del mundo. Amén. ¿Cierto o no? El propósito de todo esto es que nosotros seamos transformados y vamos a ser transformados en una persona que ni siquiera conocemos que somos capaces de ser. Lo digo porque soy testigo de esto. Dios quiere transformarte a ti y convertirte en una persona que tú no eres ni capaz de pensar que eres. Tus limitaciones físicas, mentales, emocionales, psicológicas, lo que sea, financieras, no son un obstáculo para Dios. Al contrario, son una oportunidad para que Dios se manifieste en gloria. ¿Hasta dónde vamos a creerle a Dios? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de creer en otras cosas que son físicas y no espirituales? Vamos a leer ahora en adelante la siguiente etapa. No sé quién la tenía. Ah, Ronito la tiene. Adelante, Ronito. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, Amén. porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién sabe las sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado a nadie. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias, Pauli. Que Dios te Amén. bendiga. Hay tanta riqueza, por favor, en esta escritura. Esta escritura, iglesia, fue la que a mí me despertó. Esta fue la revelación que a mí me despertó y que me hizo entender que por más que yo intente avanzar en mis propias fuerzas y en mi propio conocimiento, no funciona así. Esta fue la escritura que me hizo entender que para yo poder verdaderamente
espiritualmente, estar despierto, estar comprendido, estar entendido, no en sabiduría humana, sino en sabiduría, en una perspectiva totalmente diferente a la mía, yo tengo que estar en Él, porque de lo Amén. contrario no es posible, es imposible. Eso es como que, como que yo pretenda aprender chino sin irme a vivir a China, eso es imposible. Yo necesito estar allá, yo necesito pasar tiempo allá para comprender no solamente el lenguaje escrito, o sea, el lenguaje hablado, pero también la cultura y demás. Yo necesito estar inmerso para verdaderamente vivirlo. Mucha gente se memoriza solo, hay mucha gente que sabe hablar idiomas, pero lo sabe hablar eh, sin conocer la cultura, sin conocer cuándo es correcto usar ciertas cosas y cuándo no es correcto. ¿Y qué pasa? Suena, se nota de viaje. En cambio, cuando una persona ha vivido en el país, casi, casi que le dicen, no, hombre, usted suena como de ese país. A mí me han dicho que yo sueno como nativo americano, pero es porque yo viví muchos años allá. En este caso, vean lo que dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, es que no se le escapa nada, aún lo profundo de Dios. A ver, el Espíritu de Dios está en el Señor, ¿no? El Espíritu de Dios está en ti, está en mí, ¿no? Vean lo que tenemos dentro de nosotros, una conexión directa al Padre, una conexión que trasciende espacio, tiempo, distancias. Vean, porque a quién de los hombres, quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así, y esto es un misterio. Mucha gente no entiende lo que esto está diciendo. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, ¿qué es lo que nace de nuevo? Es nuestro espíritu. Y para los que han estado estudiando el libro del hombre espiritual, esto va a tener mucho más sentido. Cuando nuestro espíritu nace de nuevo, sus habilidades, sus capacidades espirituales, su funcionamiento espiritual se reactiva. Entre esos está la intuición, que es la capacidad de percibir la voz de Dios, el discernimiento. ¿Qué es lo que ocurre? En el momento en el que nosotros estamos vivos en el Señor, nuestro espíritu es el órgano, por decirlo así, que escudriña todo nuestro ser. Y es aquel que a veces nos va a decir, esto no está bien. Y ahí es donde reside el Espíritu Santo. Pero vean qué interesante aquí donde dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y es la realidad. Si no es por el Espíritu Santo, nadie sabe de Dios, nadie entiende de Dios, nadie conoce de Dios. Y nosotros no hemos recibido, ni usted ni yo recibimos el Espíritu de este mundo, sino el que proviene de Dios. ¿Para qué? Con el objetivo de que sepamos, con el objetivo de que usted y yo entendamos, comprendamos, estemos entendidos lo que Dios nos ha concedido. No estamos hablando solo de salvación. La salvación es solo un punto de una gran lista de cosas. Es revelación, es entendimiento, es sabiduría, discernimiento, dones espirituales, habilidades. Son demasiadas cosas, iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no estamos en el espíritu, estas cosas no pueden ser comprendidas por nuestra naturaleza humana, por nuestra capacidad de comprensión humana. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. Lo que les estoy explicando, lo que les estoy enseñando aquí, no es algo que yo enseño en palabras naturales, es algo que a mí el Espíritu Santo me enseñó. Fue la revelación que me despertó del letargo espiritual que durante tanto tiempo yo tenía. Literalmente acomodó lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe esas cosas. Estamos hablando de dos tipos de hombre natural, porque mucha gente cree que el hombre natural del cual se habla aquí está hablando de inconversos.
Está hablando de todo aquel hombre natural. Llámese cristiano, llámese no cristiano, que depende y que habita y que camina y que vive en lo natural, no en lo espiritual. Ese es el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que camina en lo natural nada más. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Iglesia, estar apercibidos es percibir, es darnos cuenta, es percatarnos, es escuchar, es discernir, es conocer, es entender, es estar entendidos y comprender. Porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Usted y yo no podemos discernir las cosas de Dios si no es en el Espíritu. Y para de contar. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Esto no es un juicio de condenación de lo que se habla aquí. Nosotros somos muy buenos para escuchar la palabra juzgar y inmediatamente volvernos jueces. Está hablando de discernimiento. Está hablando de separar lo bueno de lo malo, lo espiritual de lo carnal. Tanto es así que dice que Él no es juzgado por nadie, porque lo bueno, el fruto bueno, no puede ser juzgado ni por la misma ley. Entonces, ¿cómo sabe usted que hay una persona? ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, y por los frutos los conocerás? Todas las personas lo que piensan es, y esto lo hablábamos en una de las prédicas que dimos aquí. Jesús hablaba, por los frutos los conocerás, pero lo que está diciendo es, por los frutos espirituales los conocerás, no por los carnales, porque todos tenemos frutos carnales, todos, pero no todos tenemos espirituales. Entonces son los espirituales los que hacen que la persona se muestre. ¿Por qué? Porque para obtener frutos espirituales tienes que caminar en el espíritu. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea, una persona que se dedicó a pensar en qué es lo que piensa el Señor, qué es lo que siente el Señor, qué es lo que busca el Señor. Nadie puede instruir a Dios. Pero vean qué interesante la comparación que hace. ¿Quién puede instruir a Dios? Y sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nos está diciendo en otras palabras que nosotros tenemos, usted y yo tenemos acceso a un entendimiento y a un conocimiento que supera nuestra capacidad humana. Pero nosotros no lo podemos manejar. Eso es un don del Espíritu Santo, es una revelación del Espíritu Santo. Es sabiduría que el Espíritu lo trae a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conectarnos al Señor, estar permanentemente en conexión con el Señor y pedir sabiduría. Y vamos a ir a la siguiente escritura. Recuerden esto, nosotros tenemos la mente de Cristo, usted y yo tenemos la mente de Cristo. ¿Estamos pensando como Cristo? ¿Estamos actuando como Cristo? ¿Estamos sintiendo lo que siente Cristo? ¿Estamos viendo con los ojos de Dios? ¿O todavía en nosotros hay chisme, hay comentarios, hay malas palabras, hay doble sentido? Porque eso es manifestación de carne. Eso significa todavía hay mucho que limpiar en esa casa. No lo condeno, no lo juzgo, porque todos lo traíamos de fábrica. Pero ya la iglesia a la que Dios está llamando a una limpieza, a un blanqueamiento, no puede tener eso. Y si usted tiene problemas con su boca, si usted tiene problemas con sus emociones, si a usted lo traiciona su lengua, si a usted lo traiciona su mente, tiene que orar más hasta que el Señor quite y limpie eso de su vida y lo transforme en su vida y le dé a usted el poder de autocontrol en el Espíritu Santo para que eso ya no represente un problema en su vida. Entre más grande es el hábito, entre más grande es esa carnalidad en nosotros, más tenemos que orar. En lugar de decir, ay, yo soy así y el Señor me tiene que amar así. Sí, el Señor te ama así. El Señor te ama así. Pero esa no es la actitud, ese no es el objetivo, ese no es el propósito.
Esa no es la función Amén. de la iglesia. Vamos a ir a la siguiente escritura. Proverbios 9:10, creo que es. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Amén. Esta escritura me recordó mucho la primera de Proverbios. El temor a Dios es, ay, ¿cómo era? Siempre se me enreda. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, o más bien, el principio de la sabiduría es el temor al temor a Dios. El temor de Jehová. Pero esta le agrega un factor adicional. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Si nosotros no estamos día con día buscando conocer más a Dios, ¿de qué se trata nuestra vida cristiana? Así de sencillo. Si nosotros día con día no estamos avanzando de alguna manera en conocer a Dios, en saber la magnitud de nuestro Dios, en pedirle revelación, realmente entonces hay un temor de Dios en nosotros. Porque temor de Dios no es temerle a Dios. Muchas personas lo exponen como el temor reverencial, de verdad, de que el reconocerlo como Dios. ¿Saben para mí qué es el temor de Dios que yo siento? Es cuando no lo siento y me da temor. Cuando yo no siento su presencia me da temor, porque yo sin Él no puedo. Porque yo entendí Amén. que mi dependencia de Él es total y absoluta. Dios, líbrame del día en que yo no te sienta junto a mí y en mí. Y sí, nos distraemos, iglesia, estamos de acuerdo. Pero es por eso que esto es una lucha. Y el Señor conoce esa lucha. El Señor ve tu lucha. Pero si Él ve que estás luchando contra ti mismo por conocerle, por adquirir inteligencia, por crecer en sabiduría, Él va a hacer el resto. ¿Qué padre no se esfuerza por su hijo o por su hija cuando ven su esfuerzo y su compromiso, a pesar de que le cuesta? Imagínense a Dios sabiendo que nosotros cargamos una naturaleza que es totalmente lo opuesto a Él. Él está aquí para ayudarnos. Vamos a irnos a la siguiente, a Daniel 2. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimientos. Amén. Vea qué interesante. Da sabiduría a los sabios. ¿Cuáles son los sabios? Los que tienen el principio del temor a Jehová. ¿Cuál Amén. es el principio del temor a Jehová? Es pasar tiempo con Él, conocerlo a Él, entender quién es Él, porque esto es inteligencia. Y es saber qué es lo que nos pasa si nosotros no estamos con Dios. Es entender que no podemos darnos el lujo de no estar en Él. Amén. Y es que verdaderamente eso es como cuando antes usted hubiera estado enfermo y a usted le dicen, si usted no se toma esta pastilla, usted se muere. Y usted se va de viaje y se le olvidan las pastillas. Y usted dice, hey, me voy a morir. ¿Quién de ustedes siente desesperación en su corazón y en su mente? Necesito hablar con Dios. Necesito ya ir a buscar al Señor. Si no estamos percibiendo esto, si no estamos sintiendo esto, iglesia, es tiempo de que nos despertemos de donde estamos. Es tiempo de que empecemos a caminar en dirección al Padre y que no abandonemos su presencia en ningún momento, porque les voy a decir algo, Él no nos abandona, nosotros somos los que nos desconectamos de Él. Amén. Él siempre está a nuestro lado y es cuestión de nada más sintonizar nuestro corazón y nuestra mente con Él y ya empezamos a percibirlo. A veces es difícil porque pasan largos periodos en donde nos desconectamos totalmente y ahora tenemos que volver a arrancar ese motor y sí toma tiempo. Vamos a ir a la siguiente. Con Dios están la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y el entendimiento. Esto es Job 12:13. Amén.
En Él está la sabiduría y el poder, y el consejo y el entendimiento son suyos. Más claro no puede estar. Nosotros no tenemos nada comparable a Él. Por eso es que necesitamos lo que Él tiene. Por eso es que lo necesitamos a Él. Y si esto no empieza a pintar una foto de la magnitud de nuestra necesidad de Dios, ¿cómo vamos a saber discernir los tiempos? ¿Cómo vamos a interpretar lo que está por venir? ¿Cómo vamos a estar preparados para lo que está por venir? Vamos a la siguiente. Primera de Juan 5:20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Amén. Esta versión me gusta un poquito más. Dice, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. De hecho, en una escritura él dice, ¿verdad? Porque creo que le preguntaban del Padre y él decía, estás viendo al Padre. O sea, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. Entendamos de que conocer a Jesús, conocer al Padre, no es solamente leer escrituras. Los mismos rabinos de la época se las sabían de memoria y lo tuvieron enfrente y no lo discernieron. Entonces esa fórmula no funciona. Primero tenemos que ir a Él en oración, en arrepentimiento, como decía tía Ana, en quebrantamiento de corazón, reconociendo nuestra necesidad de Él y diciéndole, Señor, ayúdame a conocerte más, a entender, dame discernimiento, dame entendimiento, el entendimiento que Cristo me ha dado. Necesito entendimiento, necesito sabiduría. Yo quiero estar entendido, yo quiero ser sabio, no en mi sabiduría, sino en la tuya. Porque la sabiduría de Dios produce humildad, produce amor, produce misericordia. En cambio, la sabiduría humana produce orgullo, nos hace engreídos. Ustedes no han visto una persona que se cree mucho en su propia sabiduría. Vamos a la que sigue. Primera de Reyes 18:15. 18:15. Ujú. Entonces Elías le contestó, te juro por el Dios Todopoderoso a quien sirvo, que hoy me reuniré con el rey. Amén. Esta versión me encantó porque dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Y ya después habla de que iré a visitar al rey. Pero esta expresión, vive Jehová de los ejércitos, él está reconociendo la presencia de Dios viva, en cuya presencia estoy. Él está reconociendo que Dios está con él ahí y que es un Dios vivo. Vean la seguridad con la que está hablando. Somos así, iglesia. Y yo no estoy diciendo que tenemos que parecernos a Daniel o que tenemos que parecernos a ¿cómo se llama? David, o que tenemos que parecernos ¿cómo se llama? A Saúl o a Samuel. Lo que estoy diciendo es que en nosotros tiene que haber ya un fuego, un sello del Espíritu Santo, una evidencia de que nosotros no solamente estamos aquí de paso y de que esperamos a que nos rescaten y ya. No, usted y yo no estamos aquí para ser rescatados solamente. Usted y yo estamos aquí para cambiar el mundo. Usted y yo estamos aquí para llevar esperanza. Usted y yo estamos aquí porque Dios quiere usarlo a usted para llevarle una palabra de vida a alguien que necesita escucharla de usted. El Señor quiere usarle a usted, pero usted no puede ya usar su mente y decir, es que yo con este cuerpo, con esta edad, con estas enfermedades, no. Todas esas paredes que bloquean tu identidad espiritual tienen que caer ya. No podemos seguir ahí. No podemos seguir ahí, iglesia. Porque rejuvenecer su cuerpo, transformarlos. Es más, les voy a decir algo. 60, 70 años. El Señor puede retornarlos a 20, 30 años así, en un chasquido de dedos. Para muchos de ustedes eso sería, wow, una fantasía. ¿O es que acaso Dios no tiene el poder sobre el tiempo? Dice ahí la escritura.
¿Cierto o no que el Señor es quien cambia los tiempos y las edades? Dice Daniel 2:21. Nunca limitemos el poder de Dios. Nunca limitemos a Dios por cómo nosotros nos sentimos o pensamos o creemos que somos. Por favor, no caigamos en esa trampa de Satanás. Satanás se desgasta tratando de hacerte ineficiente. Como hablaba tío Jorge hace unos meses atrás, una mente dormida, una mente pasiva. Vean cómo el Señor nos ha venido hablando de todo esto, nos ha venido instruyendo para entrenarnos, para prepararnos, para convertirnos en una iglesia diferente, no la que hemos sido. Vamos a ir a la siguiente escritura, Proverbios 3:5, vamos rápido. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Amén. Confía en el Señor totalmente. ¿Cómo nos cuesta eso? A ver, a veces. Esa confianza no es una emoción, es una decisión. Así de sencillo. Yo no puedo esperar a que las cosas estén bien para empezar a confiar. Yo tengo más bien que empezar a confiar cuando las cosas no están bien. Y yo declaro mi confianza. Establezco mi confianza como un pacto con mi Señor. Y cuidado de los que quieren hacer shortcuts o atajos para tratar de resolver en el nombre del Señor, si Dios no se los está mandando a hacer. Como hablábamos en otra prédica que tuvimos acá, no hagamos un Ismael. Vamos a la que sigue. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Estamos en días malos. Yes. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. ¿De quién tienen que preocuparse ustedes? ¿Quién es el enemigo de su vida? Son ustedes mismos, somos nosotros mismos. Yo soy mi peor enemigo. Y si hay alguien que yo puedo decir que es mi testigo en esto, es mi esposa. Porque yo desde un principio le dije que yo era mi peor enemigo y que yo estaba luchando contra mí mismo. Y si ha habido un cambio, ella es la testigo de esto. Y no solo ha podido ver un cambio en mi vida, ella puede testificar de las bendiciones que Dios ha traído a nuestro hogar, a nuestra familia, de las puertas que abre el Señor para llevar palabra y esperanza a otras personas, por el solo hecho de dedicarnos al Señor, de entregar nuestra vida al Señor y de caminar de acuerdo a Él y no de acuerdo a lo que a nosotros pensamos que debería ser. Y esto es un compromiso de ella y es un compromiso mío. Es un pacto de pareja. Yo se lo decía a mi Señor, yo y mi casa seremos una casa de oración, seremos una casa de alabanza. Es un pacto que nosotros como pareja tenemos. Es un pacto que nosotros le hemos hecho al Señor de servirle y entregarnos total y absolutamente. Y vamos poco a poco, vamos proceso a proceso, pero ¿saben qué? Ya hay fruto, ya hay evidencia. Y esa es la clave, tiene que haber evidencia, tiene que haber fruto. Vamos a la que sigue, 1 Corintios 3:18. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Literalmente este mundo y la perspectiva de Dios son opuestos, totales opuestos. Si usted cree que usted es sabio basándonos en la sabiduría de este mundo, significa de que es un necio en la sabiduría de Dios y es mejor que sea necio, es mejor que se considere necio. La sabiduría de Dios produce un fruto que evidencia a Dios. La sabiduría del hombre no. Lo que hace es que más bien llama la atención del hombre al hombre. Te vuelve figura, te vuelve el centro de atención, te vuelve el personaje principal de tu propia película. Sin embargo, las personas que caminan con temor a Dios saben que su historia, que su película no es acerca de ellos, sino es acerca de Él. Es darle honra y gloria a Él y que la gente lo conozca a Él, no a uno mismo.
aquella frase que yo hablaba aquí en el grupo, que yo encontré aquella vez que decía, Señor, mi oración es que toda persona que venga a conocerme, que yo esté tan cerca de ti, que toda persona que venga a conocerme, te conozca a ti. Y así deberíamos caminar, así deberíamos vivir. Vámonos a la siguiente, 1 Corintios 10:12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Amén. Así es. No podemos creer en nosotros mismos. El mundo les dice a ustedes, crean en sus capacidades, crean en ustedes mismos. Eso es lo opuesto al Señor. Tenemos que creer en Él, porque en Él es que somos más que vencedores, no en nosotros. En ningún lugar en la Biblia dice que nosotros tenemos que creer en nosotros mismos, nuestras capacidades. El enfoque siempre va a ser para Cristo. Muy bien. Voy a hacer algo. Vi, necesito tu ayuda. Búscate Proverbios 2. Esta no la había incluido, pero la vamos a incluir. Búscate, por favor, Ok. Proverbios 2. Lo vamos a leer. Creo que lo tengo también por acá. Ok, vamos a ver. ¿Todo el capítulo? Proverbios 2. Sí, yo te digo hasta dónde. De hecho, hasta el 15. Ok. Dice, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida las sendas de los justos y protege a los que les son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial, y encontrarás el buen camino que debes seguir. Pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrás a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Entonces, estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Así es. Gracias. Voy a rescatar varias cosas de aquí. Curiosamente, este fue el centro de la escritura de anoche. Yo la tenía ya para hoy. Pero vean lo que dice aquí. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. Entrega tu mente a la inteligencia. Hemos estado hablando de la inteligencia, ¿no? Es conocer a Jesús. Es inteligente conocer a Jesús, ¿verdad? Y la sabiduría es el temor a Dios. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. ¿Estamos en eso? Quiero que hagamos una autoevaluación. ¿Estamos en eso? Está sucediendo en nuestra casa, en nuestra vida, que estamos buscando a Dios como el tesoro más grande que existe y estamos buscando sabiduría, estamos pidiéndole discernimiento. Vean, no hay oración en esta casa en la que yo no diga, Señor, dame sabiduría, porque yo reconozco que no la tengo. Aunque para muchas personas tal vez mis criterios sean muy sabios, si no es por Dios, yo no tengo sabiduría. Entonces dice, pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios.
No podemos conocer a Dios si no es espiritualmente. No podemos conocer a Dios si no es yendo a buscarlo, pidiéndole entendimiento. Mi oración siempre es primero yendo a donde Él y diciéndole, Señor, quiero conocerte, necesito que ensanches mi entendimiento, necesito que me des sabiduría, necesito que me des entendimiento. Yo quiero comprender las cosas, no quiero estar oculto a tus misterios, no quiero que tus secretos sean secretos para mí. Obviamente van a haber cosas que Él no me va a querer revelar, estamos de acuerdo, pero lo que se pueda revelar, que lo revele. La ciencia y el conocimiento brotarán de tus labios. El Señor da su ayuda y protección. Soy testigo. Vean, cuando aquí estuvieron persiguiendo a los chiquitos en las escuelas para vacunarlos, en la escuela de mi hijo desapareció. Nunca, nunca, nunca lo molestaron. Y nosotros no queríamos vacunarlo, porque el Señor nos había dado una instrucción clara, no se hace. Si yo no oro y si yo no busco discernimiento, si yo no le pido al Señor qué es lo que tengo que hacer, el Señor a mí no me habla y no me dice qué es lo que tengo que hacer. Hoy quién sabe cómo estaría la cosa. Pero el Señor ha sido nuestra protección. El Señor ha sido nuestra ayuda y nuestra protección. A los que viven rectamente y sin tacha, cuida a los que se conducen con justicia y protege a los que son fieles. Ni usted ni yo podemos estar sin tacha. No podemos vivir rectamente y caminar con justicia sin Él. Cuando caminamos en Él, entonces Él nos cubre, nos protege, nos cuida. Sabrás también lo que es recto y justo. Ahí es donde uno verdaderamente se da cuenta de lo que es la rectitud y la justicia. Y estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. Yo sé lo que es eso porque lo que yo pensaba que era, antes de que el Señor me pasara por este proceso, iglesia, nada que ver. Son dos mundos completamente diferentes. Ahora entiendo a mi hermano Raúl cuando él me decía, es que esto es como de otro mundo. Y yo, ay, ¿cómo quiero entender lo que él me está diciendo? Él está viendo algo que yo no. Ahora entiendo a mi hermanito. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Discreción, discreción. Ellas te librarán del mal camino. ¿Cuántas veces por falta de discreción cometemos errores? Y de los hombres perversos, de los que dejan el buen camino y se van por senderos oscuros y se divierten haciendo daño y festejan sus malas acciones, que andan por caminos torcidos y se han desviado del recto sendero. Iglesia, lo que yo quiero preguntarles son tres cosas. ¿Cómo podemos discernir los tiempos en los que estamos si no alcanzamos sabiduría de lo alto? Y en realidad son un montón de preguntas más. ¿Cómo podemos saber si ya estamos ante la venida del Señor si nuestra vista solo nos permite ver lo natural? ¿Cómo comprenderemos las profecías si no pedimos sabiduría y revelación? Y de nuevo, volvemos otra vez a la primera escritura de Daniel. Pero los entendidos comprenderán. Nosotros estamos siendo entendidos a nivel espiritual. Nos falta. Si nos falta y lo reconocemos y hacemos el esfuerzo por caminar más profundo, no hay problema. El problema es cuando a uno le decían, vea, no se le olvide hacer tal cosa, y uno no lo hacía. Sí, 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 yo lo hago. Y uno no lo hace. Ahí es donde está el problema. Y eso es lo que la iglesia muchas veces tiene problemas. Se queda con lo que reciben los domingos y no avanza. Cuando el Señor nos está llamando 24/7. Vean las expectativas. Dios nos llama un 24/7 y la iglesia está a veces solo en domingos.
En el mejor de los casos, a veces domingo, miércoles. He visto un despertar en muchas personas dentro de la iglesia, pero los números todavía son malos. Y a mí una vez el Señor me mostró que muchas personas van a tener que madurar su fe, su espiritualidad durante la tribulación, porque no están queriendo despertar. Creen que saben. Y ese es el problema de la iglesia, creen que saben. No están yendo al Señor para confrontarse delante del Señor y decir, Señor, escudriñame y muéstrame si estoy equivocado, por favor. Ese es el mensaje que les traigo hoy a ustedes, iglesia. Hoy es mi intención, verdaderamente, em, que como iglesia despertemos, que como iglesia, y de nuevo, yo no estoy juzgando a nadie dónde está en su camino espiritual. Por eso lo hablo en general. Cada quien tiene que ser su propio juez. Ahí sí podemos ser jueces de nosotros mismos. Pero con base en lo que yo he mostrado aquí hoy, de lo que su palabra nos está hablando aquí hoy. Entiéndase de que si nosotros no nos ponemos ya entendidos, no vamos a comprender lo que está por venir. Y por eso la palabra dice en Apocalipsis, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Por eso la palabra también dice de que Él tiene que acortar el tiempo porque hasta los mismos elegidos pueden ser engañados. Y Jesús lo dijo, la primera señal de la pronta venida es que no os engañen. Ese es mi mensaje para esta noche, iglesia. Que Dios los bendiga y oren, pídanle al Señor discernimiento, pídanle al Señor entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, que les dé revelación. Amén. Que Dios los bendiga.